Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el profesor Rigoberto Alonso González del grupo FT51 del seminario Modelos de Intervención Educativa y Componentes Curriculares. El siguiente video vamos a explorar cómo algunos docentes pueden conectar eficazmente sus contenidos curriculares, libros o teorías y proyectos a través de estrategias y mapas visuales, realizando mapas conceptuales, todo esto para enriquecer el aprendizaje de sus estudiantes. También vamos a aprender algunas estrategias didácticas y algunas herramientas de las TICs para crear mapas visuales, todo esto para integrar los elementos de manera efectiva. Podemos introducir en este video como eh, cómo vamos a poder integrar de manera efectiva los contenidos curriculares y la teoría con proyectos educativos que hagan que el aprendizaje cobre vida, que sea más interesante. Todo esto a través de estrategias prácticas y el uso de herramientas visuales. Se les va a proporcionar a los maestros algunos recursos valiosos para conectar la teoría con la práctica, facilitando una enseñanza más dinámica, más interactiva y significativa para los propios estudiantes. Al conectar estos conceptos, vamos a ver cuál es esta importancia de la enseñanza. Antes de sumergirnos en casos prácticos, es importante entender eh, que la vinculación entre la teoría y la práctica es fundamental. Todo esto conectando conceptos teóricos con proyectos reales, actividades reales de nuestra vida cotidiana. No solo los estudiantes lo van a entender mucho mejor, sino que van a hacer uso de materiales didácticos, todo esto para desarrollar sus habilidades críticas en la resolución de problemas y su pensamiento creativo va a ser mucho mejor desarrollado. Esta metodología va a fomentar un aprendizaje significativo muy relevante que va mucho más allá del aula. Eh, Algunos ejemplos prácticos de la vinculación de estos contenidos, libros o teoría en proyectos. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas. Empecemos con un ejemplo. Imaginemos cómo que estamos enseñando geometría y en lugar de limitarse a mucha teoría, estar escribiendo, etcétera, etcétera, podemos diseñar un proyecto donde los estudiantes construyan un modelo arquitectónico. Aquí ya sabemos que van a emplear sus conceptos geométricos en el diseño de estructuras, comprendiendo así cómo se utilizan en el mundo real, en la práctica real. El ejemplo número 2 es en ciencias. Aquí podemos vincular la teoría de la fotosíntesis con un proyecto de investigación de campo. Los estudiantes pueden recoger muestras, realizar experimentos y luego analizar todos esos datos para entender cómo la fotosíntesis afecta el ecosistema local. En el ejemplo número 3, en historia, podemos llevar a cabo un evento histórico, por ejemplo, la Revolución Francesa. Más allá de los libros de texto, se puede realizar a través de una dramatización o una simulación en donde los estudiantes investiguen, interpreten y representen aquellos eventos clave, desarrollando una comprensión más profunda de las causas y consecuencias. Y como podemos observar, aquí los estudiantes en matemáticas están dentro de un campo laboral, al igual que los estudiantes de ciencias para su estudio de la fotosíntesis están desarrollando ellos su experimento, pero antes tienen que ir al campo. Y en la historia están los estudiantes ya en un escenario en donde ellos ya están dramatizando
la obra de la Revolución Francesa. Continuemos. ¿Cuáles son esas estrategias didácticas para vincular la teoría y los proyectos? Ahora vamos a ver esas estrategias que pueden ayudar a los docentes a diseñar esos proyectos que se alineen con los contenidos curriculares y con la teoría. El primer punto tenemos que es la selección y desarrollo de proyectos. Primero, es bien importante elegir los tipos de proyectos que no solo sean interesantes, sino que también se ajusten a los objetivos curriculares. Y ahí nos tenemos que hacer preguntas como si este proyecto va a ayudar a los estudiantes a aplicar lo que han aprendido o qué habilidades clave van a desarrollar. Estos son fundamentales en esa etapa. En el punto número 2 es la interdisciplinariedad. Integrar diferentes áreas del conocimiento en un solo proyecto va a permitir que los estudiantes observen las conexiones entre diferentes materias, fomentando así un aprendizaje más holístico, que es lo que se pretende con la nueva escuela mexicana. En el número 3 tenemos el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Este pensamiento crítico se puede lograr mediante la incorporación de desafíos que requieren que los estudiantes apliquen la teoría en situaciones prácticas. Bien lo decíamos en las sesiones de nuestra asignatura, que no podemos dejar a un lado el contexto. Es bien importante desarrollar esas planeaciones a través del contexto en el que vivimos. El uso de las TICs y el mapas de conexiones visuales son importantes. Esta es una estrategia que nos va a ayudar a nosotros como docentes a poder desarrollar clases motivadoras, clases más atractivas. Estas TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, no pueden ser aisladas, son una herramienta muy poderosa para la enseñanza. Una de las maneras más efectivas de utilizarlas en la creación de conexiones visuales que nos va a ayudar a los estudiantes a ver cómo los diferentes contenidos curriculares se van integrando en diferentes proyectos educativos. Tenemos aquí el CMAPS Tools, que es una herramienta digital que nos va a ayudar a crear mapas mentales y mapas conceptuales, al igual que Mint, y es una herramienta que nos va a permitir desarrollar cualquier tema, empezando con el tema principal y de ahí se va a ir desglosando diferentes subtemas. Otra aplicación muy buena es Lucidchart. Son aplicaciones, algunos casos gratuitas, pero en otros sí se tiene que tener una licencia mínimo para poder aplicarla. Para crear estos mapas de conexiones visuales es un proceso sencillo y se tiene que comenzar, como ya mencioné, desde el punto ideas clave, subtemas, etcétera. Aquí tengo un ejemplo de Canva. En Canva también podemos crear mapas conceptuales de manera gratuita. Inclusive hay tutoriales para que nosotros podamos aprender cómo ir creando paso a paso cada uno de ellos. Podemos concluir que tenemos que llegar a un aprendizaje significativo. Todo esto va a ser muy relevante para nuestros estudiantes, ya que tenemos que vincular la teoría con aquellos proyectos prácticos, utilizar estrategias didácticas efectivas y aprovechar esas tecnologías de la información para crear mapas visuales, que son pasos fundamentales en este proceso educativo. Mi invitación es a todos aquellos maestros a aplicar esas técnicas y estrategias
para experimentar nuevas formas de enseñar y aprender. Espero que este video nos ayude no solo a mantenernos informados, sino también a inspirar a aquellos otros maestros a mejorar su práctica pedagógica mediante la vinculación efectiva de contenidos, teoría y proyectos. Muchas gracias.